Buenas tardes, continuamos con nuestras clases de bioquímica y hoy vamos a mirar un tema muy sencillo que es los monosacáridos, aunque nosotros en química orgánica ya hemos visto en química orgánica ya hemos visto los grupos funcionales que contienen o que conforman lo que se conoce como los eh, carbohidratos. Eh, En este caso vamos a mirarlos un poquito más detalladamente para que podamos analizar a profundidad lo que significa su metabolismo. Entonces, ¿cómo son los monosacáridos? Los monosacáridos son como su nombre dice, mono quiere decir que es una unidad y básicamente proviene del mundo de los carbohidratos. Los carbohidratos, lo que nosotros conocemos como el azúcar, no solamente hay azúcar, hay muchos más carbohidratos. Pero el azúcar en casa básicamente es la unión de dos monosacáridos. ¿Cuáles? La fructuosa y la glucosa. La unión de estos dos monosacáridos es lo que nosotros conocemos como azúcar. Eh, Algunos también la conocen como sacarosa. Entonces, básicamente cuando tenemos la unión de dos monosacáridos, que es una fructuosa y una glucosa, obtenemos lo que conocemos como azúcar, que es la sacarosa. Ahora, ¿cómo son los monosacáridos? Entonces vamos a iniciar a estudiar los monosacáridos. ¿Por qué? Porque la combinación de ellos es lo que nos da los polisacáridos. Entonces, iniciemos. ¿Cómo son los monosacáridos? Los monosacáridos son sólidos incoloros, muy solubles en agua, y no se disuelven en solventes polares. ¿Por qué no se en solventes no polares? ¿Por qué no se disuelven en solventes no polares? Porque básicamente los monosacáridos están constituidos de grupos hidroxilo y los grupos hidroxilo, como ustedes ya saben, son polares y la idea de disolverse en un grupo en solventes no polares pues no se puede realizar. Dentro de los monosacáridos existen algunas clasificaciones que dependen primero del número de átomos de carbono. Entonces, si yo tengo un monosacárido constituido por 3 átomos de carbono, a eso se le llaman monosacáridos. Perdón, se le llama triosas. Si tiene 4 carbonos, se llama tetrosas. Si tiene 5 carbonos, se llama pentosas. Si tiene 6 carbonos, se llama hexosas. Si tiene 7 carbonos, se llama heptosas. Los monosacáridos a su vez pueden ser divididos dependiendo del grupo funcional característico que tengan, es decir, pueden ser o tener un grupo funcional aldehído, es decir, que se le puede llamar una aldosa, y si tiene un grupo cetona se llama cetosa, es decir, que yo puedo tener una triosa aldosa. ¿Eso qué quiere decir una triosa aldosa? Quiere decir que tengo 3 átomos de carbono y el monosacárido tiene un grupo aldehído. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos a un monosacárido? Es la unidad, son son eh, carbonos unidos a grupos OH, o es decir, grupos hidroxilo, y a un grupo carbonilo, y el grupo carbonilo puede ser o un aldehído o una acetona. Entonces hagamos aquí un dibujito fácilmente. Es decir, si yo debo tener una cadena de carbonos. Tienen que estar todos por lo menos con un OH. Y si no tiene un OH, debe por lo menos tener un grupo carbonilo. Y a este grupo carbonilo puede tener o un H o no te, o solamente puede tener H. Aquí no puede tener otras cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este carbono, esto que ustedes tienen aquí, no puede existir, porque este no puede existir. A eso se le llamaría una triosa, una de esas cetosa, porque tiene grupo cetónico acá, que sería una triosa cetosa. ¿Ok? Si yo tuviera un grupo aldehído, entonces el grupo aldehído siempre tiene que ir en el primer carbono, ¿cierto? Aquí ya podría tener un grupo aldehído, OH y OH. Entonces los aldehídos siempre van a estar en qué? En el primer carbono.
En cambio, la cetona puede estar pues tiene que estar en un carbono interno. Así se llamaría ¿qué? Triosa aldosa. Entonces, recordemos, si es una aldosa, tiene que tener un grupo aldehído y ese grupo aldehído tiene que estar en el primer carbono, no existe otra posición. Y si es una cetosa, sí puede estar en cualquier carbono, pero tiene que estar dentro de la cadena de carbonos. No puede ser ni el primero ni el último, ¿entendido? Porque si es el primero o el último se vuelve una aldosa. Aquí vamos a mirar a todas las aldosas. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos una de 3 carbonos, es una triosa aldosa, y tenemos aquí el aldehído en la posición que 1. Aquí tenemos de 4 y tenemos en la posición 1. Obviamente todos están en la posición 1, o si no, no puede ser una aldosa. Todos están llenos de ¿qué? De grupos carboxilo, de hidroxilo, perdón, aquí ustedes lo pueden ver. Todos. Y dependiendo del número de carbonos, sabemos que es triosa, tetrosa, pentosa, pero además tienen un nombre. Este, que ustedes ven aquí que es el más pequeño, se le llama gliceraldehído. Se le agrega a muchos alimentos para que brillen y para que llamen la atención del consumidor. Si tiene 4 carbonos existe la eritrosa o la treosa. Si tiene 5 carbonos está la ribosa, la arabinosa, la silosa y la lixosa. Este ribosa es muy importante porque cuando nosotros tenemos, o ustedes estudian el DNA, o ya lo han estudiado, el ácido desoxi, eh, el ADN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, este tiene ribonucleico, este tiene una ribosa dentro de su estructura. Entonces, este, este azúcar es muy importante y es una pentosa. Dentro de las hexosas existe la alosa, la altrosa, la glucosa, muy importante para nosotros, la manosa, también muy importante para nosotros, la gulosa, la idosa y la galactosa, también muy importante. ¿Por qué son muy importantes la galactosa? La galactosa proviene o es el monosacárido que podemos obtener de la leche. Entonces aquí están todos los monosacáridos aldosas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, yo aquí les coloqué una letra D. ¿Qué significa D? En este caso, cuando nosotros asignamos la letra D, significa que en el penúltimo carbono, penúltimo, aquí ustedes ven en el penúltimo carbono, el hidroxilo se encuentra hacia la derecha. Entonces es importante que ustedes reconozcan en dónde está el hidroxilo. Si el hidroxilo se encuentra a la derecha, estamos hablando de un monosacárido tipo D. ¿Entendido? Si está a la izquierda, estamos hablando de un monosacárido tipo L. Pero nosotros trabajaremos en este caso con todos los monosacáridos tipo D. Entonces, ahora, miremos cuántos centros quirales hay en cada una de estas moléculas. En la, en en la de 3 carbonos solamente existe un centro quiral, aquí tenemos 2 centros quirales, aquí tenemos 3 centros quirales, ¿cierto? Aquí tenemos 4 centros quirales, es decir, los centros quirales también nos permite distinguir los monosacáridos. Ahora, ¿cuántos enantiómeros tendría el gliceraldehído? Pues como solamente tiene un carbono, recuerde que más o menos la fórmula, no la fórmula, la fórmula sería 2 a la n. Entonces si tiene un solo centro quiral sería 2 a la 1, entonces sería 2. Si este tiene 4 carbonos, pues yo tendría los 2 a la 2, es decir que tengo la posibilidad de que tenga 4 enantiómeros. Obviamente yo hago las imágenes especulares de ellos y voy a obtener los otros 2 y por tanto encontraría los 4 enantiómeros que se están buscando. Estos son las aldosas. Miremos las cetosas. Como se pueden dar cuenta, las cetosas siempre el grupo carbonilo está dentro de la cadena de carbonos. También tenemos de 3 carbonos, es decir que esto es una tetrosa, ¿cierto? Es una triosa cetosa, como les había mencionado antes. Esta se llama la dihidroxiacetona. Este es importante porque nosotros a veces cuando tenemos periodos de ayuno muy fuerte, podemos producir esta molécula. Con 4 carbonos, lo que aquí tenemos es una eritrulosa. ¿Con cuántos centros quirales? Solamente uno, es decir que solamente va a tener 2 a la 1, va a tener 2 enantiómeros.
aquí tenemos dos centros quirales y obviamente aquí nuestro grupo carbonilo, y aquí vamos a generar hasta 4 enantiómeros, 2 porque 2 a la 2 es igual a 4. Miremos, de 6 carbonos está la cicosa, la fructuosa, ojo, la fructuosa, ¿cierto? Que proviene del azúcar que nosotros consumimos porque viene del azúcar de caña, que tiene una glucosa más fructuosa. Entonces la fructosa es una cetosa, pero la glucosa es una aldosa, ¿cierto? Si nos regresamos, la glucosa es una aldosa. Entonces aquí tenemos 6 carbonos, es una fructuosa, pero es una cetosa. Tenemos la sorbosa y la tagatosa. Todos ellos tienen un nombre que se llama un nombre común. Obviamente se podrían establecer nombres tipos UPAC, pero son muy poco comunes. La verdad, en términos de monosacáridos, lo que se habla es en términos de su nomenclatura común. Es muy poco, digamos, extraño que se hable en términos de monosacáridos, en términos de nomenclatura UPAC. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la dihidroxiacetona yo no le puse un D, ¿cierto? Porque para colocarle un D necesito que el penúltimo carbono tenga un hidroxilo en la posición OH, un hidroxilo en la posición derecha. Y ustedes se dan cuenta, pues en la dihidroxiacetona es imposible tener un penúltimo carbono en la posición derecha. ¿Por qué? Porque el penúltimo carbono es el grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta que la dihidroxiacetona no tiene una orientación D en este caso, debido a que el grupo carbonilo es el que está en la penúltima posición, entonces no se puede colocar el OH ni a la derecha ni a la izquierda. En este caso estamos buscando solo los D, es decir que los OH estén a la derecha. Como ustedes, como ya les había comentado, pues los monosacáridos tienen una isomería estructural, ¿cierto? ¿Qué significa isomería estructural? Si nos vemos acá, la glucosa y la alosa se parecen mucho, todos son isómeros estructurales. ¿Por qué? Porque lo único que tienen diferente son el tipo, el número, no el número de enlace, sino la disposición del enlace en la estructura, porque todos, si ustedes se dan cuenta, si yo coloco aquí cuál sería la fórmula mínima, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, hidrógenos, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a ver, los cuento otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, C6, H, 12, O, ¿y cuántas opciones? O, 6. Entonces, ¿qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y esta cuál será? C6, H12, O6. ¿Y este cuál será? C6, H12, O6. Es decir, todas las aldosas de 6 carbonos, es decir, todas las hexosas aldosas, tienen la misma fórmula mínima, C6H12O6. Lo único que cambia es la distribución de los enlaces en el espacio. Y ni siquiera cambian la distribución, sino simplemente cambia la orientación. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre una alosa y una altrosa es que la alosa tiene un grupo OH a la izquierda, mientras que la alosa tiene un grupo OH a la derecha. ¿Entendido? Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los, todos los 6, las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos los 8 enantiómeros que ustedes ven aquí, porque realmente son isómeros estructurales, solamente están cambiando hacia dónde va el enlace. ¿Listo? Entonces, por eso aquí dice que hay una glucosa y una aldosa, una fructosa y una cetosa, pues básicamente tienen la misma, no entre glucosa y fructosa, porque la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa, pero con sus compañeras sí son isómeros estructurales. Ahora, ¿qué significa que tenga ¿qué significa que tenga eh, D o L? Pues ya les había dicho, lo que significa básicamente es que una va hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Ahora, existe un carbono muy importante dentro de los
monómeros, que es el carbono llamado anómero, ¿sí? Y más adelante lo vamos a mirar. Dejémoslo un momentito de nota para después tomar. Y los carbonos anómetros son muy importantes. Entonces, cuando yo hable de un carbono de anómero, por favor pónganme muchísima atención porque son fundamentales en la estereoquímica de los monosacáridos. Aquí estamos viendo los D, si ustedes se dan cuenta, los enantiómeros D hacia aquí y hacia la izquierda, ¿cierto? Muy sencillo. Eh, Ojo, aquí, ¿qué es lo que pasa? La glucosa o cualquier azúcar gira la luz polarizada a un lado, ¿cierto? Y esto es lo que nos puede uno caracterizar a la glucosa, a las soluciones de glucosa. Entonces yo tengo una solución de cualquier carbohidrato, no importa, vamos a colocar aquí el más conocido, la glucosa. Va a dirigir la luz polarizada hacia un lado o hacia otro. Esto se llama polarímetro, eso lo vimos en química orgánica. Y dependiendo hacia donde gire la luz se llama destrogiro o levogiro. Ojo, no confundir esto con las letras L y las letras D. Las letras D solamente yo coloco el grupo H a la derecha y la letra L yo coloco el grupo H a la izquierda. Esto ya es un comportamiento químico como tal. Puede ser destrogiro o levogiro. Entonces, tengan mucho cuidado porque una cosa es cuando no pueden decir a ustedes que yo puedo tener una de glucosa con un comportamiento levógiro o tengo una L-glucosa con un comportamiento destrógiro. ¿Por qué? Porque a veces los estudiantes piensan que al ser levógiro, entonces tienen letra L. No, la letra L yo la coloco porque yo coloco el grupo H hacia la izquierda. No es porque el no es porque la polarimetría dirija la nomenclatura. Espero yo me hago entender. Ustedes saben qué significa un enantiómero, entonces los enantiómeros ya vienen ahora sí con la clasificación. Entonces, si ustedes ahora sí, ¿por qué le coloco el D? Pues porque esté hacia la derecha, pero realmente porque este carbono es un carbono quiral, y como es quiral, cuando está dirigiéndose en esta dirección, ¿cierto? Recuerde que yo lo que tengo que colocar es el hidrógeno en la parte de atrás y ustedes van a mirar la dirección hacia dónde ir. Y más o menos quiere decir que va hacia la derecha, ¿cierto? Y si no, y si no sería hacia la izquierda. Pero esto es por estudio enantiomérico. Recuerden, por nuestras proyecciones, por aquí, mira, aquí tenemos la proyección, el, el, el espejo. Entonces nosotros lo colocamos a la derecha aquí y entonces se llama D. Pero es porque, ¿qué? Porque este es un carbono quiral y como es un carbono quiral estamos diciendo que va hacia esta dirección y vamos hacia esta dirección, después se llama izquierda. ¿Listo? L o D. Otra cosa es la polarimetría. En solución aquosa es poco común encontrar a la glucosa o a la fructuosa como una línea, es decir, como esto que tenemos acá. Casi siempre tiende a ciclarse. Entonces, la glucosa tiende a ciclarse y la fructosa tiende a ciclarse. Obviamente su ciclación es diferente. ¿Debido a qué? A que una es una aldosa y la otra es una cetosa. Esta es una aldosa y esta es una cetosa. Entonces, como es diferente, no podemos decir, ¿cierto? No podemos decir que su ciclación es igual. Aunque son exosas, una es una aldosa y otra es una cetosa. La ciclación de las aldosas siempre generan piranosas. Entonces, esta es la forma ciclada del monosacárido. Es decir, aquí tenemos un monosacárido ciclado. ¿Cómo se cicla esta? A través del penúltimo. Aquí tienen marcados los carbonos 1, 2, 3, 4, 5. Si se dan cuenta, ustedes lo que generan aquí es un enlace entre el carbono 1 y el penúltimo. Es decir, que a este carbono, además que nosotros habíamos dicho que dirigía la nomenclatura como D o como L, se le llama anomérico. Y al ser anomérico es donde se lleva la reacción.
Es decir, aquí hay una condensación entre el carbono 1 y el carbono 5, generando lo que tenemos acá, ¿sí? Y por tanto, eh, generamos una estructura de 6 carbonos, bueno, de 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Esta posición 6. Esta posición 6, cuando yo tengo un anillo de 6 con un oxígeno acá, se le llama piranosa. En vez, pero caso contrario ocurre con la cetosa, porque la cetosa tengo que hacer un enlace entre el carbono 2 y el carbono 5, o sea, es más pequeño. Y al ser más pequeño, lo que va a generar es una furanosa. Entonces, aquí voy a poder obtener de la ciclación de una cetosa de una hexosa. Cetosa, lo que voy a obtener es una furanosa. Y aquí voy a tener una piranosa, porque provengo de una hexosa. Entonces, aquí, como es una glucosa, lo que voy a tener es una glucopiranosa. Y como vengo de una fructosa, voy a tener una fructofuranosa. Ahora, mire el carbono 1, pues está presente básicamente en la reacción. Perdón, a este carbono, no es al 5 el que se llama anomérico, se llama al grupo 1 es el anomérico. 1 aquí, anomérico, es donde se lleva la reacción. Y este carbono es que es entre el enlace 5 y el 1. Aquí al 1 es el que se llama carbono anomérico. Y ese carbono anomérico puede tener el grupo H, cuando hay una condensación se va a generar un grupo H que puede estar abajo o puede estar arriba, dependiendo de cómo uno quiera. Aquí los dos están ¿dónde? Abajo. Y al ser abajo, quiere decir que esta es una porción alfa. ¿Entendido? Entonces, cuando está abajo, abajo es alfa y cuando está arriba es beta. Si yo tuviera eh, este mismo carbohidrato, pero tengo en mi carbono 1 hacia arriba el OH, lo que va a tener es beta de glucopiranos. Beta de glucopiranos. Piranosa. Y aquí lo que tendré es, aquí tengo el grupo oxígeno, voy a tener acá hacia arriba. ¿Listo? Porque si abajo es alfa y hacia arriba es beta. Eh, ¿Cómo es o cómo se forma este ciclo? Es muy sencillo. Entonces aquí lo que tenemos es un grupo H. El grupo H va a ser un ataque en este pase nucleofílico, ¿cierto? Ahí está CB. A generar este grupo nucleofílico, entonces generamos esta especie, que ustedes ven aquí, aquí hay una liberación de agua, lo que aquí no se muestra, pero aquí hay una condensación, aquí hacia acá, este se va hacia acá, y estos dos se van a ir, o sea, este grupo OH, lo que ustedes ven aquí, viene acá, genera este grupo H, y se va a liberar agua. Entonces, existen varias formas de hacia dónde se dirige el OH, si es una alfa o es una beta. Ustedes se acuerdan, alfa hacia abajo, beta hacia arriba. Pero si ustedes se dan cuenta, existe más posibilidad que haya beta, 2/3 de beta y un solo tercio de gamma. ¿Entendido? Pero realmente es la ciclación de la glucosa. Puede ser o alfa o beta. Alfa significa que en el carbono anomérico el grupo H va hacia abajo y beta significa que el grupo H va hacia arriba. Es muy sencillo. Ahora es importante mirar cuando se cicla hacia dónde van estos grupos OH, no los que no están involucrados en la reacción. Si se dan cuenta, el carbono 2 tiene un grupo H hacia abajo y entonces va a quedar, perdón, hacia la derecha, o sea que va a quedar hacia abajo. ¿Listo? Cuando se cicla. Ahora, si tengo este grupo OH a la izquierda, va a quedar hacia arriba cuando se cicla. Y aquí tengo este OH hacia abajo, entonces va a quedar, cuando se cicla va a quedar hacia abajo, derecha hacia abajo. Entonces aquí uno puede decir, en la ciclación, a la derecha es abajo, ¿cierto? Y a la izquierda es
arriba. Entonces al final ya podemos obtener diferentes formas cíclicas de los carbohidratos que ustedes quieran. A ver, también existen otras formas cíclicas, aquí sería la de la furanosa. Tengo este OH, va a reaccionar con este, y me va a girar hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí hacia arriba sería beta de fructofuranosa, porque ya aquí ya no tengo una piranosa, sino tengo una furanosa, porque tengo solamente, porque mi carbonilo está en la posición 2, porque es una cetosa. ¿Listo? Entonces, las pentosas como la ribosa, mira, están en el RNA y en el DNA, están en forma de furanosa. ¿Listo? Cuando llama desoxi, significa que este grupo no existe. Desoxi ribosa significa que este OH está perdido y la ribosa como tal es aquí. Entonces, el ácido desoxirribonucleico, es decir, que tengo un ácido con un monosacárido que tiene en el carbono 2 no tiene un OH, por eso se llama desoxirribo. Y ribosa significa, bueno, básicamente en forma de furanosa. Miremos qué significa que los monosacáridos sean agentes reductores. Casi siempre se considera esta reacción típica de los carbohidratos, y en este caso el monosacárido, que reduce. ¿Qué significa que reduce? Significa que gana electrones. O sea, no él gana electrones porque él es un agente reductor. Entonces recuerda que los agentes reductores reducen a la otra especie. Ellos se oxidan. Entonces miremos cómo se oxida un, una glucosa. Entonces nosotros aquí tenemos un monosacárido. En este caso la glucosa es un aldehído. Si yo le agrego cobre, y este cobre va a ser cobre 2 más, la glucosa es capaz de reducir al cobre hasta cobre 1. Pero ¿cómo hace eso? Pues pasa este aldehído que tenemos aquí, lo vuelve un carboxilo. Entonces la reducción, recuerden que a veces aquí en química orgánica y en bioquímica hay digamos, algo importante que analizar es que la reducción en bioquímica casi siempre, no siempre, habla acerca de que se ganan oxígenos. Aquí ustedes se dan cuenta, este ganó un oxígeno, ¿no? Ganó un oxígeno en esta posición. Se redujo, se oxidó, perdón. Sí, está hablando de oxidación. Entonces, se ganó oxígenos, entonces se oxidó en bioquímica. Sí, se ganan oxígenos, se oxidó. Al ganar oxígeno se oxidó y la otra especie que le pasó se redujo. Pasó de cobre 2 más a cobre 1. Esto que ustedes ven es lo que se conoce como el D-gluconato. Y esta reacción es muy interesante porque se utiliza mucho para determinar glucosa en sangre. Si yo miro ahí, hay una transición de color entre el cobre 2 y el cobre 1. Como hay un cambio de color, yo puedo determinar si hay glucosa o no hay glucosa en sangre. ¿Listo? También hay otros métodos en la industria, como es a través de la glucosa oxidasa, que es una enzima que utiliza glucosa más oxígeno para producir peróxido. Si yo tengo la formación de peróxido, pues tengo glucosa. Espero me entiendan. Cualquier cosa, con mucho gusto, las preguntas. Aquí vemos las reacciones estructurales, aquí vemos el gliceraldehído, las representaciones de Fischer, la proyección de Haworth, que es la que ya hemos visto, y aquí es una representación tridimensional de lo que es un carbohidrato, ¿cierto? Es la misma representación que tenemos aquí, pero en versión tridimensional. Aquí tenemos la versión en silla, que ustedes ven aquí, como un camastro, digámoslo así. Así se vería en 3 dimensiones un carbohidrato. Entonces miremos qué pasa con algunos derivados de los monosacáridos que son importantes. La oxidación, que quiere decir que ganó oxígenos. Aquí está el ácido glucónico. Aquí también debe haber otra oxidación. Aquí en el carbono 5 gana más oxígenos, es el ácido glucórico. Está el gluconato, muy usado también en el cuerpo humano. Y está el glucono
lactona, es decir, que se oxidaron, es decir, ganaron oxígenos. Se redujo, es decir, perdieron oxígenos. Si se dan cuenta ustedes aquí, el sorbitol, perdón, si se redujo quiere decir que ganó hidrógenos, ganó hidrógenos, es decir, pasó de un aldehído a un alcohol, pasó de un aldehído a un alcohol. Cuando pasa eso, que se reducen, es decir, en bioquímica reducir significa ganar hidrógenos, pues también obtenemos el sorbitol, que se utiliza mucho para endulzar bebidas, bueno, el glicerol como tal, el inositol, que se encuentra mucho en plantas, y alfa desoxirribosa, que recuerden se encuentra en el DNA y en el RNA. También existen fenómenos de esterificación, es decir, que en este grupo H se gana un grupo fosfato, glucopiranosa 6-fosfato, en esta posición. También hay la formación de glucosamina, muy importante para los músculos. La galactosamina también importante. Esto es muy importante para las membranas. Entonces, los carbohidratos, como ustedes se pueden dar cuenta, está en muchísimo, en músculo, en membrana, en muchísimos lugares, en plantas, obviamente, pero en organismos que no sean plantas, sino organismos, digamos, animales como tal, pues se presenta en todos los tejidos. Cuando unimos dos monosacáridos producimos lo que se conoce como los disacáridos. ¿Cómo se enlazan los monosacáridos? A partir de un enlace glucosídico. Los enlaces glucosídicos casi siempre se establecen entre dos carbonos, entre el carbono 1 y el carbono 4, y el carbono 1 y el carbono 6. Casi siempre se producen de esta forma. Entonces, aquí vemos un ejemplo que es la maltosa. Entonces, la maltosa genera un enlace glucosídico porque proviene de dos monosacáridos, donde el carbono anomérico es fundamental, es el carbono 1 y el carbono 4 son fundamentales. Y si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros podemos ver es lo siguiente: hay un enlace glucosídico que va por debajo del anillo. Es muy importante eso. Entonces vamos a colocarle O, enlace glucosídico, alfa, ¿qué quiere decir alfa? Que está debajo del OH, es una glucopiranosa, pero como está colocado dentro de un disacárido se llama piranosil. Entonces, alfa de glucopiranosil, abro paréntesis, enlace 1,4, beta, ¿qué significa beta? Que está arriba, glucopiranosa. A eso se le llama la maltosa. Cada vez que ustedes toman eh, una bebida con malta, están consumiendo glucopiranosil, alfa de glucopiranosil 1,4, beta de glucopiranosa. Y es muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo único que estamos viendo es que el enlace es el 1,4 a partir de los OH y OH generan un enlace glucosídico que es un enlace solamente con oxígeno. Miremos aquí los diferentes disacáridos más conocidos. Está la maltosa, ¿no? Está la lactosa, ¿no? La lactosa la conocemos, ¿cierto? Viene de la leche y siempre viene entre una galactosa y una glucosa. Entonces aquí tenemos el enlace glucosídico entre una glucosa y una galactosa, pero ojo, aquí el enlace no es por debajo del anillo, sino uno por encima y el otro por debajo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque una cosa es que el enlace vaya por debajo de los anillos y otra cosa es que vaya por encima y por debajo. Es de esta forma. ¿Listo? Entonces, cuando los dos son alfa, cuando este es alfa, pues va por debajo, pero si este es beta, pues va por arriba. Entonces ahí genera una diferencia en el tipo de enlace. Aunque es un glucosídico, uno va por encima del anillo y después va por debajo. Este va por debajo y se mantiene por debajo. ¿Sí? Entonces espero entiendan que este tipo de enlace es diferente cuando se genera con OH, hidroxilos alfa o hidroxilos beta. Existen los polisacáridos como el glucógeno.
es decir, grandes cantidades de, muchas cantidades de monosacárido. El glucógeno es básicamente unidades de glucosa 1,4, es decir, monomérico 4, alfa 1,4, es decir que el anillo el enlace debe estar por debajo del plano. Está el almidón en plantas como la amilosa y la amilopeptina. Aquí está mostrando cuál es el tipo de enlace que se genera. Hay estructurales como la celulosa, ¿cierto? En plantas, o la quitina en insectos. Y están los heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos son monosacáridos, disacáridos, en este caso polisacáridos, pero en algunos casos tienen péptidos unidos. ¿Qué es un péptido? Ustedes ya saben, ¿no? Es una unidad de aminoácidos unidos. O los glucosaminoglucanos, que son ya proteínas. ¿Listo? Proteínas unidas con carbohidratos. Vemos aquí algunos ejemplos. Aquí vemos el glucógeno, que es una reserva de energía en animales. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean, a ver, este es el 1,4, 1,4, pero este es como es hacia abajo, entonces fue alfa, alfa, alfa. Y este es el 1,6, alfa, 1,6. Es decir, que puede tener una versión ramificada. Aquí nosotros tenemos, todo lo que ustedes ven aquí esto es un tejido de hígado, y aquí lo que se ven como puntitos negros es el glucógeno. ¿Listo? El glucógeno es nuestra primera reserva de energía. Cuando estás en ejercicio, lo primero que van a intentar hacer es degradar glucógeno para obtener unidades de glucosa. También tenemos el almidón en animales, ¿cierto? El almidón, como ustedes lo ven aquí, es una reserva de plantas. Aquí muy parecido a el glucógeno, ¿cierto? Y por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Aquí ya hemos visto, digamos que la química orgánica general de los grupos de los carbohidratos, y próximamente vamos a mirar cómo pueden ser degradados o metabolizados en el cuerpo. Hasta pronto.